de un versículo que está en Romanos, que es del 12, 4 al 8. Y dice así: porque de la manera que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Y todos somos miembros de los unos y de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte, con libertad, el que preside, con solicitud, el que hace misericordia, con alegría. Dios nos ha dado muchas bendiciones y eso siempre lo hemos visto, pero hay una que con frecuencia solemos muchas veces ignorar o usamos mal. No es material, no se compra, no es para lucirse, es el don espiritual. Todos los que hemos creído lo hemos recibido, pero no todos lo estamos usando correctamente. Muchas veces solemos usar el don que tenemos incorrectamente. No lo usamos a la manera que se debe de usar, o lo usamos un poquito como a nuestra conveniencia y le sacamos provecho a ese don, cuando no debería de ser así. La Biblia nos enseña que los dones espirituales no fueron dados para crear competencia ni división, sino para edificar la iglesia y glorificar a Dios. Cuando entendemos esto, dejamos de compararnos y comenzamos a servir, pero a servir de corazón. Empezamos a servir de una manera que Dios quiere que empecemos nosotros a servir. Los dones espirituales vienen de Dios y tienen un propósito. Ningún don nace del esfuerzo humano. Romanos 12:6 nos recuerda que los dones son dados según la gracia que nos es dada. No son premios por buena conducta espiritual, son expresiones de la gracia de Dios. Otro punto: no todos tenemos el mismo don, y eso es internacional. Así como el cuerpo tiene muchos miembros con distintas funciones, Dios diseñó a su iglesia en diversidad. La diferencia no es un problema, es parte del plan. Muchas veces nosotros podemos decir que es como que vienen siendo problemas y más problemas y más problemas, pero es parte del plan de Dios, dependiendo del don que nos haya dado. El don que Dios nos dio, eso depende mucho, pero muchas veces lo confundimos con problemas. En vez de decir, ok, tengo que empezar a usar el don que Dios me dio de esta forma, lo tomamos como que es un problema. El propósito es edificar, no sobresalir. Cuando los dones se usan para beneficio personal, la iglesia sufre, y eso se ve mucho hoy en día, que las iglesias están sufriendo porque usamos nuestros dones como beneficios personal. Queremos salir beneficiados por medio de los dones que Dios nos ha dado, y eso no debe ser así. Cuando se usan para servir, el cuerpo crece y Dios es glorificado. El cuerpo de Cristo necesita todos los dones en unidad. Cada creyente es necesario. Pablo enseña que ningún miembro puede decir no te necesito. Si vemos en 1 Corintios 12:21, en la iglesia no hay pieza de sobra ni creyentes insignificantes. El orgullo y la inseguridad daña el cuerpo, que viene siendo dos errores muy comunes. Son pensar que nuestro don
nos hace superiores, o creer que tenemos o creer que no tenemos nada que ofrecer. Ambos pensamientos vienen de una visión equivocada del cuerpo de Cristo. Muchas veces hay personas muchas veces hemos hecho sentir a alguien menos por todo lo que nosotros sabemos. Y ese es uno de las mentalidades erróneas que tiene la iglesia hoy en día, que simplemente por tener un puesto, una posición en la iglesia ya nos sentimos más que unos y hacemos sentir menos a otros. La unidad refleja la obra del Espíritu Santo. Primera de Corintios 12:13 declara que todos fuimos bautizados en un mismo espíritu. La unidad no se fabrica, se cultiva cuando caminamos en obediencia. Los dones espirituales deben ejercerse en amor y compasión. Dios honra lo que el mundo desprecia. Los miembros que parecen más débiles son los más necesarios. Dios valora lo que otros pasan por alto, y su obra se perfecciona en la humildad. El dolor y la honra se comparten cuando un miembro sufre. Todos sufren. Cuando uno es honrado, todos se gozan. Romanos 12:15 nos llama a vivir una fe que se involucra en la vida de otros. El amor es el marco correcto de los dones. La Biblia declara que si yo hablara lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como el metal que resuena. En 1 de Corintios 13:1, aquí vemos que sin amor, incluso el ejercicio de los dones espirituales queda vacío. Porque hay un pastor que escuché yo hace tiempo, que se llama Charles, es un predicador de Estados Unidos, que a él lo llamaban el príncipe de los predicadores, porque él tenía una frase que, si nos ponemos a pensar, tiene mucho significado cuando se habla de la gracia, que dice: los dones son buenos, pero la gracia, especialmente el amor, es mejor. Amor hacia Dios, amor hacia nuestros semejantes, amor por la iglesia es un camino más excelente. Es una frase que él siempre decía cuando hablaba de la gracia de Dios. Esta palabra o esta parte del versículo que acabamos de ver nos recuerda que aunque Dios nos dé dones como conocimientos de enseñanzas o servicio, si Él no está revestido de amor, no edificará plenamente el cuerpo de Cristo, ni reflejarán el carácter de Dios. El amor es el marco dentro del cual los dones cumplen su propio entorno. Hay una forma muy fácil en la que nosotros podemos aplicar cómo empezar a aplicar los dones, cómo empezar a hacer los dones como es que Dios los quiere. Vamos a hacernos una pregunta con sinceridad. ¿Estamos usando nuestros dones para servir o para destacar? Es una pregunta que yo me hice desde el otro día y la empecé a analizar. Y me dije, ¿estoy usando los dones para servir o para destacar? Es una pregunta que nos marca. Ahora pongámonos a pensar. ¿En qué estamos usando nuestros dones? ¿Para servir o simplemente para destacar? Otra pregunta. ¿Estamos apoyando a otros, compitiendo con ellos? ¿Estamos apoyando a otros o compitiendo con ellos? Es la otra pregunta. Porque muchas veces nos ponemos a pensar y parece que estamos compitiendo en vez de estar ayudando a otros.
Estamos compitiendo por ver quién se gana el lugar, por quién se gana el predicar más tiempo, o a ver quién se gana la vista de los pastores, o así. O estamos ayudando a otros. Dios nos llama a poner nuestros dones en el servicio del cuerpo. Con generosidad, sin celos, sin orgullo, todos tenemos algo que aportar y todos necesitamos de los demás. Los dones espirituales son bendiciones de la gracia, no una medalla de honor, no un privilegio que vamos a tener, no. Su iglesia, Dios los dio para que su iglesia crezca en unidad, amor y madurez. Cuando cada persona sirve desde su lugar, el cuerpo de Dios funciona como fue diseñado. Usemos lo que Dios nos ha dado, no para nuestra gloria, sino para edificación de su pueblo y la gloria en su nombre. Aprendamos a utilizar los dones correctamente. No seamos de esas personas que usamos los dones por privilegio o para destacar o para ganarnos un puesto en la iglesia o para que digan, ahí va esta persona, habló y así, así, así. ¿De qué sirve que seamos los más conocidos si cuando lleguemos al cielo allá no nos van a conocer? Simplemente por orgullo, por querer destacar, por querer creernos más que otros, por no ayudar y simplemente competir con nuestros hermanos cuando deberíamos de estar en unidad y armonía. De eso es la iglesia, para estar unidos, estar en unidad, no estar como en pleitos, no estar involucrados tanto en criticar a las personas o hacerlas sentir menos, porque todos tenemos una función en la iglesia, pero muchas veces malinterpretamos eso por simplemente una posición o un puesto.